En esta ocasión, Patricio García Vázquez nos va a hablar sobre biplanos con un grupo de automorfismos transitivos en banderas y conjuntos de diferencia. Adelante. Gracias. Ahí es conjuntos de diferencia, bueno. Y estoy muy feliz de estar aquí en este espacio para los becarios. Es un espacio para que compartamos nuestro trabajo y que también nos da un pretexto para convivir después. Y antes de platicarles lo que he estado trabajando en el doctorado, que es biplanos y conjuntos de diferencia, quisiera darle un poco de contexto y hablar sobre estructuras más generales, que son los diseños combinatorios. Los biplanos son una instancia de estos diseños, los diseños de bloques. Y considérense el siguiente ejemplo. Supónganse que quieren organizar un torneo en donde un juego en el que participan en cada partida K jugadores. Y como organizadores lo que quisiéramos es que cada jugador juegue con cada uno de los otros jugadores un mismo número de partidas. Es decir, cada dos jugadores va a participar en un mismo número de partidas, y esto va a ser para cada par de jugadores. Soluciones a este tipo de problemas es lo que nos definen los diseños. Estas soluciones son diseños. Otro ejemplo clásico es el problema de las colegialas de Kirkman, que se plantea de la siguiente forma. Considérense 15 colegialas que salen a caminar formadas de 3 en 3 cada día de la semana, y nos preguntamos, ¿es posible formar las colegialas de tal manera en que toda la semana 2 de ellas no caminen juntas más de una vez? Bueno, el problema sí tiene solución. Aquí les muestro una solución del problema. Si asociamos a cada colegiala con un número del 1 al 15 y las formamos de esta forma cada día de la semana, entonces 2 de ellas solo van a aparecer en una terna. Por ejemplo, la colegiala 1 y la colegiala 2 solo aparecen en la primera terna de la semana, del lunes. ¿Qué más preguntas nos podemos hacer? Bueno, hay más soluciones, que además de esta que les presento. Sí hay más soluciones. Para los que sepan algo de geometría proyectiva, resulta que las soluciones, tiene 2 soluciones que son resoluciones del plano proyectivo de dimensión 3 sobre el campo de 2 elementos. Y bueno, pues sí tiene más de una solución, tiene 2. Una resolución es una partición del conjunto de líneas en clases laterales, que a su vez son una partición del conjunto de puntos de la geometría proyectiva, ¿no? Bueno, este es un ejemplo. Ahora sí vamos a definir formalmente lo que es un diseño simétrico. Considérense 3 parámetros, bk y lambda, de tal forma que b sea mayor que k y que k sea mayor que lambda. Un bk lambda sb y bd, que son las siglas para diseño de bloques incompleto, balanceado y simétrico en inglés. Y ahorita nada más, bueno, a partir de ahora lo voy a llamar simplemente diseño simétrico. Es un par ordenado, P y B, donde P es un conjunto de puntos, B es una familia de subconjuntos de P que vamos a llamar bloques, y donde se van a satisfacer las siguientes propiedades. El conjunto de puntos va a contener B elementos, cada bloque va a tener K puntos, y para todo par de puntos van a existir exactamente lambda bloques que los contienen. En el ejemplo que mencioné anteriormente, pues teníamos 15 puntos, y por cada día de la semana tendríamos 5 bloques, entonces teníamos 35 bloques, y por lo que no se cumplía la última condición que le vamos a pedir a un diseño para que sea simétrico, es que la cantidad de puntos sea igual a la cantidad de bloques. Esta cuarta condición es la que hace que el diseño sea simétrico. En el ejemplo anterior no se satisface, tenemos más bloques que puntos. Esto ocurre para cualquier diseño por una desigualdad, que es la desigualdad de Fisher. Siempre vamos a tener al menos tantos bloques como puntos. Y el diseño va a ser trivial cuando B es exactamente K-1 y cuando K es exactamente lambda-1, es decir, que la distancia entre los parámetros es 1.
Y pues siempre podemos encontrar un diseño trivial. Para cualquier cantidad de puntos siempre podemos encontrar uno. Ok, ahora les voy a mostrar un ejemplo que sí es simétrico, que está muy bonito. Es de 16 puntos, considérense 16 puntos, colóquenlos en una cuadrícula de 4×4 y para cada punto vamos a definir un bloque. ¿Cómo lo vamos a definir? Pues fíjense en la línea que es horizontal por la que está el punto y la línea vertical por la que está el punto, y considérense todos esos puntos menos el punto en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, en el punto 1 nos agarramos el 2, 3 y el 4 y el 5, 9, 13, y ese va a ser un bloque del diseño. Esto lo vamos a hacer para cada punto de la cuadrícula y vamos a obtener pues tantos puntos como bloques. Estamos definiendo un bloque para cada punto. Cada punto va a tener 6 elementos, cada bloque, perdón, va a tener 6 elementos, y no es muy difícil observar que si nos tomamos 2 puntos va a estar contenido en exactamente 2 bloques. ¿No? Por ejemplo, si se agarran el punto, no sé, el que sea el 13 y el 3, va a estar contenido en el bloque definido por el 1, ahí está el 3 y el 13, y por el bloque definido por el 15, y solamente esos dos, ¿no? Por ejemplo. Ok, en este diseño cada par de puntos está en 2 bloques. Esta es la propiedad que le pedimos para que un diseño simétrico sea un biplano. Simplemente un biplano es un BK2 diseño simétrico, ¿sí? Bueno, naturalmente, o bueno, evidentemente no hay biplanos para cada para cada B y K. Hay valores para los de B y K para los que no podemos encontrar biplanos. De hecho, hay muy pocos biplanos en los que hay muy pocos parámetros para los que podemos encontrar biplanos. Para K igual a 4, 5, 6, 9, 11 y 13, me parece que sí hay biplanos. Bueno, más bien, sí hay biplanos. Y para K igual a 7, 8, 10 y 12 no se pueden, no hay biplanos. Y no es que no se hayan encontrado, es que no se pueden encontrar por restricciones que se dan por diferentes restricciones por teoremas. Hay un teorema con el que se descartan, de hecho, esos, el 7, el 8, el 10 y el 12, que es el teorema de Brook, Reiser y Choula. Con ese teorema se pueden descartar. Y bueno, vamos a ver algunas propiedades. Estas propiedades, las primeras dos las voy a enunciar para diseños simétricos, como los biplanos son diseños simétricos. En particular aplican para los biplanos. Si tenemos un biplano con conjunto de puntos P y conjunto de bloques B, un diseño simétrico con parámetros BK y lambda, entonces lambda por B-1 va a ser igual a K por K-1. Si tenemos un BK lambda diseño simétrico, entonces no solo cada bloque va a tener K puntos, sino que cada punto va a estar contenido en K bloques, y no solo cada par de puntos va a estar en lambda bloques, sino que cada par de bloques se intersecta en lambda puntos. Es por este lema, esta propiedad, que existe la noción de dualidad en diseños simétricos. Y la tercera propiedad es si es exclusiva de los biplanos. Considérense un biplano con conjunto de puntos P y conjunto de bloques B, y agárrense un punto en el conjunto de puntos, y va a haber una correspondencia biyectiva entre los puntos diferentes a este punto que nos tomamos y las parejas de bloques que son incidentes con este punto. Hay una biyección. Vamos a definir el orden. En un BK lambda diseño simétrico, el orden va a ser la diferencia del parámetro K con el parámetro lambda. Y si tenemos un BK lambda diseño simétrico de orden n, el número de puntos va a estar acotado por abajo
por 4n menos 1 y por arriba por n cuadrada más n más 1. Vale la pena mencionar que cuando la cota de abajo se alcanza, es decir, cuando tenemos que el diseño tiene 4n menos 1 puntos, la k está forzada a ser 2n menos 1 y la lambda está forzada a ser n menos 1. Y en este caso tenemos un diseño de Hadamard de orden n, o se les llama a los diseños con estos parámetros, se les llama diseños de Hadamard de orden n. Y si se alcanza la cota superior, tenemos que el diseño tiene n cuadrada más n más 1 puntos, la k debe ser n más 1 y la lambda es igual a 1. Los diseños con estos parámetros se les conoce como planos proyectivos de orden n. Y bueno, esas son algunas propiedades de los diseños simétricos. Para cada diseño simétrico tenemos asociado un grupo de automorfismos que actúan en el conjunto de puntos. Y la forma en la que he estado trabajando o se trabaja los biplanos o la búsqueda de biplanos es, para acotar la búsqueda le pedimos ciertas condiciones al grupo de automorfismos que vamos a definir ahorita más adelante, y luego nos preguntamos si hay biplanos con tales que su grupo de automorfismos satisfaga estas propiedades que le vamos a pedir. Pero bueno, antes de hablar de esto hay que definir un automorfismo. Para definir el grupo de automorfismos, si tenemos un bk lambda diseño simétrico con conjunto de puntos P y conjunto de bloques B, un automorfismo va a ser una función biyectiva definida en el conjunto de puntos que va a preservar la estructura de los bloques, es decir, que a cada bloque lo va a mandar a otro bloque del diseño, y al conjunto de todos estos se le va a llamar al grupo de automorfismos y lo vamos a denotar por aut_d. El grupo de automorfismos actúa en varios conjuntos derivados del diseño, actúa en el conjunto de puntos, actúa en el conjunto de bloques y actúa en lo que vamos a llamar las banderas. Las banderas de un diseño simétrico van a ser parejas de punto bloque incidente. Es decir, si nuestro diseño simétrico tiene como conjunto de puntos a P y como conjunto de bloques a B, entonces una bandera va a ser un par PC, donde P va a estar en el conjunto de puntos, C va a estar en el conjunto de bloques y P va a estar en el bloque C. ¿Sí? Eso es. Dentro de las propiedades que vamos a pedirle a nuestros grupos de automorfismos es la transitividad en banderas. Un grupo de automorfismos de un diseño D es transitivo en banderas, simplemente se actúa transitivamente en las banderas de D. Es decir, para todo par de banderas existe un elemento del grupo que me manda la primera en la otra. ¿Sí? Y la otra propiedad que le vamos a pedir es la de primitividad. Vamos a definirla como sigue. Agárrense un grupo que actúa transitivamente en un conjunto P. Vamos a decir que es primitivo si G no preserva ninguna partición no trivial de P. Es decir, para cualquier partición la desbarata, y si existe una donde no, o de otra forma, decimos que G es imprimitivo. Ok, entonces ya tenemos nuestras propiedades de grupos. Pero ser primitivo no es lo mismo que ser transitivo. No. No, ser primitivo se define para grupos. Bueno, nosotros lo vamos a definir para grupos transitivos. Pero puede ser transitivo y ser imprimitivo. ¿Me podrías dar Bueno, estamos en un grupo que actúa en un conjunto P. Por eso, entonces dices que hay acciones que son transitivas, que no son primitivas. ¿Me puedes dar un ejemplo? No, hay ahorita. Porque es que no sé si lo estoy entendiendo bien, pero me estoy imaginando que si G actúa transitivamente, toma una partición y me agarro pues, uno de los bloques, me fijo en el punto que yo quiera, y como es transitivo, la órbita es todo el conjunto, ¿no? Puede ser que solo deje actúe sobre un mismo bloque de imprimitividad. Pero entonces no sería transitivo, ¿no? Porque el que sea transitivo es que cada punto lo manda donde yo quiero, ¿no? Ajá. Entonces, si
Sí, nada más si deja este grupo. Te puede mandar un pedazo completo en otro pedazo. Y ya. Reserva la partición, no quiere decir Ya reserva acá. Gracias. Sí. Ok, entonces sí, ya tenemos estas propiedades que le vamos a pedir a nuestros grupos de automorfismos en los biplanos. Y nos preguntamos, ¿hay biplanos tales que su grupo de automorfismos sean transitivos en banderas y sean primitivos? Bueno, sí hay. De hecho, hay un teorema que los tiene clasificados, que dice lo siguiente: si D es un biplano no trivial con un grupo de automorfismos transitivo en banderas. Ay, Dios santo, esto es un error. Ahí no es de tipo afín, es un grupo de automorfismos primitivo y transitivo en banderas. El grupo de tipo afín lo vamos a discutir ahorita. Pero aquí es primitivo y transitivo en banderas. Entonces se satisface una de las siguientes afirmaciones. O D tiene parámetros 16, 6, 2, o G es de tipo afín y es subgrupo del A gamma L1Q para alguna potencia de un primo Q, o G es de tipo casi simple. El trabajo que yo estoy haciendo es en el segundo caso de la clasificación. El primero y el tercero ya están completamente resueltos, ya se sabe cuáles son los biplanos que están ahí, cuáles son sus grupos de automorfismos. Y justo en el segundo vamos a hablar de grupos de tipo afín. ¿Qué es un grupo de tipo afín? Bueno, un grupo de tipo afín es el que surge de las transformaciones afines, o que es un grupo que surge del grupo de transformaciones afines. Las vamos a definir de esta forma. Considérense un espacio vectorial B de dimensión n sobre un campo finito de característica P. Para cada vector y para cada transformación lineal de este espacio vectorial vamos a poder definir una transformación afín que va a actuar en cada vector mandándola a alfa de x más b. Al conjunto de todas ellas. El conjunto de todas ellas forma un grupo que vamos a denotar por AGLN. N es la dimensión del espacio y F es el campo sobre el que está definido el espacio. Y todos los grupos a tipo afín son grupos de este estilo, de transformaciones afines. Bueno, los grupos de transformaciones afines actúan sobre espacios vectoriales, sobre campos finitos. Estos actúan sobre potencias de primos, sobre puntos, sobre conjuntos que tienen tantos puntos como potencias de un primo. Y lo que hicimos nosotros fue concentrarnos en el caso en el que esta potencia es 2, o sea, donde el conjunto de puntos va a tener p cuadrada, puntos para un primo impar p. Y obtuvimos varias propiedades de estos biplanos. Si el biplano tiene p cuadrada puntos, esto es muy fácil de ver con el primer lema que les mencioné. Entonces P no puede dividir acá. Si tenemos un primo impar y D es un biplano, un P cuadrada K2 biplano, y con un grupo de automorfismos primitivo, transitivo de banderas y de tipo afín, entonces la K debe ser impar. Y el tercera propiedad, bueno, aquí vale la pena mencionar que como estamos trabajando con grupos de tipo afín, al conjunto de puntos lo vamos a poder identificar con un campo de p cuadrada elementos. Porque además el teorema de clasificación nos dice que es un grupo de A gamma L1Q. Entonces al conjunto de puntos lo podemos identificar con un campo de p cuadrada elementos. Y entonces, si tenemos un primo impar P y D es un P cuadrada K2 biplano con un grupo de automorfismos primitivo, transitivo en banderas y de tipo afín, a G lo vamos a poder expresar como el subgrupo de translaciones por el
grupo por el estabilizador del cero, donde el estabilizador del cero es un subgrupo de las transformaciones lineales del espacio vectorial de dimensión 1 sobre el campo con p cuadrada de elementos. Y con estas propiedades pudimos probar este teorema, que nos resultó bastante útil, lo usamos en varias ocasiones. Si tenemos un biplano con todas estas hipótesis, el grupo de automorfismos es primitivo, transitivo en banderas y de tipo afín, y nos tomamos un punto en el conjunto de puntos, entonces P no va a dividir el estabilizador. Nos agarramos un punto X en el conjunto de puntos, P no divide al orden del estabilizador, existe un bloque en el diseño tal que el estabilizador del punto es igual al estabilizador del bloque. Cada estabilizador va a tener orden K y el bloque que es igual, el bloque que encontramos tal que el estabilizador del bloque es igual al estabilizador del punto, resulta ser una Gx órbita en el conjunto de puntos menos X. Esto también es súper útil porque pues ya podemos encontrar los bloques van a ser órbitas de los estabilizadores actuando en el conjunto de los puntos menos el punto del que es el estabilizador. Bueno, ok, entonces hasta ahí le voy a dejar con los biplanos. Ahora voy a hablar de la otra estructura con la que trabajamos, que son los conjuntos de diferencia. Considérense un grupo abeliano con B elementos y un subconjunto de este grupo abeliano que tenga K elementos. Vamos a decir que C, este subconjunto, es un BK lambda conjunto de diferencia en G, si el conjunto de todas las diferencias de elementos de C contiene a cada elemento diferente de 0 exactamente lambda veces. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nos tomamos este conjunto C y hacemos todas las diferencias posibles entre los elementos de C, cada elemento del grupo va a aparecer exactamente lambda veces. Por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo muy sencillo. Agárrense Z4 y agárrense al conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3. Entonces hacemos todas las diferencias posibles entre estos elementos. 1 menos 2 es menos 1, pero módulo 4 es 3. 1 menos 3 es 2, 2 menos 1 es 1, 2 menos 3 es 3, 3 menos 1 es 2 y 3 menos 2 es 1. Y podemos observar que el 3 aparece 2 veces, el 2 aparece 2 veces y el 1 aparece 2 veces. Entonces C es un 4, 3, 2 conjunto de diferencia. 4 es el orden de Z4, C es el orden de C y 2 es el número de veces que aparece cada elemento. ¿Sí? Otro ejemplo que no está tan trivial. Agárrense Z2 a la 4 y tomen a C como el conjunto que contiene al vector 0, contiene también a cada vector de la base canónica de Z2 a la 4 visto como un espacio vectorial y al vector que tiene a todos unos. Si hacen todas las diferencias van a ver que C es un 16, 6, 2 conjunto de diferencia en este grupo abeliano Z2 a la 4. Entonces ahí están dos ejemplos de conjuntos de diferencia. Vamos a definir lo que es el desarrollo de un subconjunto de un grupo abeliano y va a ser simplemente el conjunto de todos los trasladados de C por elementos de G. O sea, tomamos un subconjunto de G y a cada G lo vamos a trasladar por elementos de C. El desarrollo va a tener tantos elementos como elementos tiene el grupo. Y en estos dos lemas vamos a ver qué relación es la que tienen los conjuntos de diferencia con los biplanos. Bueno, ahorita lo vamos a ver con diseños simétricos. Resulta que para cada conjunto de diferencia podemos encontrar un diseño simétrico.
¿Cómo es esto? Bueno, si tenemos un beca lambda conjunto de diferencia en un grupo abeliano G, entonces si nos tomamos a G como el conjunto de puntos y al desarrollo de C como el conjunto de bloques, D va a ser un beca lambda diseño simétrico. El regreso no necesariamente se cumple, o sea, no para cada diseño simétrico tenemos un conjunto de diferencia. Hay diseños simétricos que no provienen de conjuntos de diferencia, pero hay unos que sí. Justo vamos a ver los que sí. Si tenemos un grupo abeliano con B elementos y C es un K subconjunto de G, tal que si nos agarramos al grupo G como conjunto de puntos y al desarrollo de C como conjunto de bloques, y esto resulta ser un diseño simétrico, entonces necesariamente este conjunto que nos agarramos debe ser un conjunto de diferencia. Entonces, esta es una de las relaciones que tienen los biplanos con los... Bueno, en el caso en el que el conjunto de diferencia tiene parámetro 2, lo que nos va a resultar es un biplano. Quiero mencionarles más herramientas que podemos utilizar para trabajar con los conjuntos de diferencia, que son, vamos a definir un multiplicador. Considérense un beca lambda conjunto de diferencia C en un grupo abeliano G, y tómense un entero que sea primo relativo con B. Entonces M es un multiplicador numérico. Si al multiplicar un trasladado de C por M se queda fijo para algún trasladado. Multiplicar un conjunto de diferencia significa que a cada elemento del conjunto lo vamos a sumar consigo mismo M veces. La condición de que M y B sean primos relativos es importante porque eso nos dice que multiplicar por M es un isomorfismo, de hecho es un automorfismo de G, y entonces cada subconjunto de G lo va a mandar a un subconjunto de G con la misma cantidad de elementos. El siguiente lema nos dice cuántos trasladados de un conjunto de diferencias se quedan fijos bajo un multiplicador. Considérense un beca lambda conjunto de diferencia en un grupo abeliano M y M uno de los multiplicadores. Si la ecuación mx igual a x tiene d soluciones, entonces d es mayor o igual que 1 y va a haber exactamente d trasladados de c que se quedan fijos bajo este multiplicador. O sea, para hacer multiplicador basta con que 1 se quede fijo, pero si hay d soluciones de esa ecuación en el grupo abeliano, entonces hay d que se quedan fijos. Y finalmente este teorema es muy útil, es el teorema del multiplicador, que nos dice que si tenemos un beca lambda conjunto de diferencia y P es un primo relativo con B, P es mayor que lambda y P divide a K menos lambda, entonces P debe ser un multiplicador de C. ¿Ok? Entonces estas herramientas las podemos usar para estudiar conjuntos de diferencia. No las usamos tanto en el resultado que les voy a presentar ahorita, pero bueno, es importante saberlas. Y ok, este es lo que le quería platicar, bueno, parte de lo que le quería platicar, que en el caso de que los biplanos tengan un grupo de automorfismos primitivo, transitivo y banderas y de tipo afín, entonces sí hay una equivalencia entre los conjuntos de diferencia y los biplanos. Para cada biplano con un grupo de automorfismos primitivo, transitivo, banderas y de tipo afín va a haber un conjunto de diferencia, y para cada conjunto de diferencia que provenga de las potencias enésimas del grupo multiplicativo del campo con p cuadrado de elementos y que sea un conjunto de diferencia, vamos a obtener un biplano, pero este biplano además va a tener su grupo de automorfismos primitivo, transitivo y banderas y de tipo afín. Ok, entonces hay una correspondencia ahí biyectiva. Y pues
eso sería todo. Creo que me queda bastante tiempo. Te agradecemos, Patricia. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Cómo podemos ahondar más? O sea, todo esto lo hicieron para resolver esta parte de la caracterización en el caso que solo saben que es un subgrupo de un grupo específico, pero y para el caso en el que el primo es P cuadrado, bueno, la potencia que estás considerando es P cuadrado, ¿no? No han hecho todavía nada más para cambiar ese tamaño de los puntos. Hay trabajo. Sí. Hay trabajo. En el caso de P cuadrada, varias cosas salen muy fáciles porque justo el grupo de automorfismos queda contenido en el grupo de transformaciones afines, en este caso. Y entonces, pues eso facilita mucho el estudio porque ya sabes que están metidas en unos afines y eso te ayuda. sí. Pero para tamaños más grandes. Para tamaños más grandes, quién sabe. Debe haber cosas. Es que hay ejemplos así súper grandes. No hay, de hecho no, o sea, esta equivalencia entre conjuntos de diferencia y biplanos pues es muy divertida, pero en realidad no hay ejemplos de biplanos con P cuadrada a puntos. Ese es otro de los resultados que vimos. No hay ejemplos, salvo el trivial, ¿no? Que es con P igual a 2, que es un 4, 3, 2. No hay ejemplos, pero tampoco hay una demostración de que no existen. Ajá, No saben. solo no sabemos. O de hecho vimos que para valores de P muy grandes, bueno, no muy grandes, pero más o menos grandes, no se ha encontrado ni uno. Pero por esto mismo. O sea, no saben si existen solo. Ajá. ¿Qué tan grandes son los valores? Nuestra computadora aguantó hasta 400,000. O sea, los primos menores a 400,000 no hay P cuadrada K2 biplanos. Sí. Y P cúbica. ¿Quién sabe? O sea, sí está como muy misterioso. Sí hay diseños para parámetros muy específicos. Ajá. De hecho, sí hay muy pocos biplanos. ¿Por qué son más interesantes los grupos primitivos que primitivos? O bueno, ¿por qué les interesan a ustedes? De hecho, estos son los ejemplos para primitivos, pero para imprimitivos creo que hay menos ejemplos aún. Entonces por eso buscamos en primitivos porque hay más ejemplos. Tal vez. Sí. ¿Se puede hacer un tratamiento parecido al que hicieron en el caso imprimitivo? ¿O se puede hacer una equivalencia? No, porque es que lo que pasa es que para el caso de primitivos utilizamos una clasificación que ya existe de grupos primitivos, que los clasifica en diferentes tipos de grupos. Uno de esos es el casi simple, otro de esos es el tipo afín. Entonces utilizamos esa clasificación para reducir las posibilidades de los grupos de automorfismos. De hecho, creo que hay un biplano, o sea, transitivo en banderas, creo que solo hay un biplano con grupo de automorfismos sin primitivo, que también tiene no estoy seguro, pero o sea, hay menos ejemplos y utilizamos la hipótesis de primitivos porque nos podemos agarrar de un teorema de clasificación de grupos primitivos. Sí. ¿Tienes alguna otra pregunta? Si no es más, te agradecemos de nuevo, Patricia. Gracias. Hagamos tu reconocimiento. Órale. Perdón. Súper. Ajá. Y aprovecho también el espacio para recordarles que, como decía Patricia al principio, pues este es un espacio para que podamos compartir, ¿cierto?, nuestro trabajo de investigación, lo que nos interesa y que todos podamos, pues, aprender
todo un poquito, además de que al final podemos socializar, ¿no? Ajá, sí podemos platicar y comer. Exactamente. Yo recuerdo que las pláticas que están grabando se suben a la página del seminario, que es la página de Páginas y Mates, a la página de Facebook del seminario, y también pues siempre que tengamos la ayuda de Braille se van a subir a la página de Ciencias TV, para que estén pendientes. Gracias. Gracias, Paula.